Saludos cordiales a todos mis alumnos. Hoy día vamos a conocer el tema de derechos humanos. A ver, muchachos, para empezar con derechos humanos, primero es necesario conocer qué es lo que se entiende por persona. Profe, la persona humana vamos a encontrar que tiene dos naturalezas. Por un lado, profe, la naturaleza real o material, y por el otro lado, profe, la naturaleza espiritual. ¿Estamos bien? Te comento, ¿cómo lo diferencio, profe? Tú vas a marcar, profe, naturaleza material o naturaleza real, profe, cuando se refiere a lo fisiológico, profe, a lo biológico. ¿Estamos bien? A lo fisiológico, profe, o a lo biológico. Si tú ves en tu examen que hace referencia a lo fisiológico o biológico, tú marcas naturaleza real o material. Profe, cuando hablamos de naturaleza espiritual, se refiere a lo que el ser humano puede crear con su pensamiento. Sí, profe, lo que puede crear. Hablamos, profe, de la parte subjetiva, la parte espiritual, la parte psicológica, profe. Hablamos de los valores, profe, ¿sí? Ojo, parte fisiológica, real, material, fisiológica, profe. Y por este lado, profe, ¿qué? La parte espiritual, ¿sí? A ver, profe, para que tú más o menos identifiques. Yo te preguntaría, por ejemplo, profe, a ver, si hablamos de lo que es la reproducción, ¿hablamos de la parte real material o la parte espiritual? Ah, profe, reproducción tiene que ver con la parte fisiológica. Profe, real material. ¿Sí, profe? Si yo te hablo, por ejemplo, de los valores, profe. ¿Sí? A ver, los valores. Profe, los valores no tienen que ver con la parte fisiológica. Eso tiene que ver básicamente con qué, profe, con la parte subjetiva, la parte espiritual. Ah, profe, ¿eso qué es? Acá. Si yo te digo, por ejemplo, lo que es, a ver, de repente, la parte, profe, te viene tu examen. El Australopithecus tiene una capacidad craneana, profe, de 250. Profe, ¿qué parte es? ¿Real material o espiritual? Profe, el Australopithecus, capacidad craneana, te dice capacidad craneana, profe. O sea, la dimensión básicamente de su cráneo. Ah, profe, ¿eso qué es? Real material. ¿Estamos bien? Profe, si yo te digo, por ejemplo, que, que la Carta Magna, ¿sí? 1215, ¿sí? La Carta Magna, profe, nos habla de la propiedad privada y de la inviolabilidad de domicilio. Profe, material, profe, o la parte espiritual. Profe, eso es la naturaleza que espiritual, producto justamente del pensamiento. Entonces no te olvides, si tú ves, profe, que se refiere a la parte fisiológica, biológica, marcas real o material. Profe, si tú ves que se refiere a lo que el pensamiento puede crear, profe, valores, costumbres, tradiciones, leyes, profe, ¿eso qué es? La parte espiritual. Profe, ¿por qué separamos estos dos puntos? Porque cuando hablamos, profe, de la parte material o parte natural, profe, sí, se refiere o nos da la cualidad, profe, de individuo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta característica, profe, la parte fisiológica, lo compartimos con los demás seres vivos. En cambio, profe, la parte espiritual, esta no, profe. Esto te da la característica o te da la cualidad de ser humano, te da la cualidad, profe, de persona. ¿Estamos bien? Ah, profe. En el artículo 1 de la Constitución Política del Perú te dice cuál es el rol del Estado y de la sociedad. Profe, el rol del Estado y la sociedad, que es la persona humana y su dignidad, profe. ¿Te das cuenta, profe, que es justamente esta parte de acá lo que te da la cualidad de ser humano, lo que te da la cualidad de persona? Y justamente, profe, esta parte de acá es lo que va a proteger, profe, los derechos humanos. Ah, ¿te das cuenta, profe? Esto es lo primero que tú tienes que aprender a diferenciar. Segundo punto, profe, sujeto de derecho. Según nuestro Código Civil existen 4 sujetos de derecho. Primero, ¿qué es un sujeto de derecho? Profe, un sujeto de derecho es aquel ente que se le puede imponer, que se le puede imputar, profe, ¿qué? Derechos. Ya, profe, derechos. Según nuestro Código Civil tenemos el concebido, la persona natural, persona jurídica y los organismos no escritos. Vamos a ver, profe, respecto a lo que es el concebido. Según nuestro Código Penal, ¿sí? La vida se protege desde la concepción. Profe, ¿qué es la concepción? Desde que el óvulo fecundado, profe, ¿sí? El óvulo fecundado, cigoto, se adhiere al útero. Profe, cuando se adhiere al útero, justamente desde ahí es la concepción según nuestra legislación. Esto significa, profe, que desde ahí hay vida. Por eso que, profe, si yo te preguntaría, ¿la pastilla al día siguiente, profe, se considera abortiva o no?
y no se considera abortiva. ¿Por qué, profe? Porque la pastilla del día siguiente evita justamente que el óvulo fecundado cigoto se adhiera, profe, ¿a dónde? Al útero. Se adhiera al útero, profe. Entonces, por eso que tú vas a la farmacia y vas a comprar una pastilla del siguiente, claro, profe, ¿se permite? Sí. ¿Por qué, profe? Porque no se considera abortiva. Porque en el Perú la vida se protege desde la concepción. Es decir, profe, desde que el óvulo fecundado se adhiere al útero. ¿Sí? Por eso, profe, que tú vas a ver que el aborto no se permite en el Perú, salvo el aborto terapéutico, profe, que es aquel aborto que en donde la madre o el niño, profe, se encuentran en peligro y tienen que decidir entre ellos dos. ¿Sí? Ah, ese sí, profe, pero después no. Ahora, profe, entonces, el concebido, profe, no te olvides, ¿sí? Es el que aún no nace. Justamente desde que se adhiere al útero, profe, hasta que nace, antes de nacer. Eso es concebido. La pregunta es, profe, ¿el concebido es un sujeto de derecho? Y la respuesta es claro. Profe, el concebido es un sujeto de derecho. Profe, ¿significa entonces que tiene derechos? Sí, por supuesto. La pregunta es, ¿qué derechos? Y acá vamos a ver. Profe, hay que diferenciar dos cositas. Los derechos patrimoniales y los derechos, profe, no patrimoniales. Los patrimoniales y los no patrimoniales. ¿Cómo le entiendo esto, profe? Los derechos patrimoniales son aquellos derechos, profe, sí, los derechos, ojo, no patrimoniales, son aquellos, profe, que tú no le puedes dar valor económico. No le das valor económico. Por ejemplo, profe, la vida. Los derechos patrimoniales, a estos sí le puedes dar valor económico. Los patrimoniales. Profe, por ejemplo, a ver, la herencia. Profe, no patrimoniales, tú no le das valor económico. Patrimoniales, tú sí le puedes dar un valor económico. ¿Estamos bien? Ahora, entonces, ¿el concebido qué derecho tiene? Profe, ¿los no patrimoniales o tiene los derechos patrimoniales? Y acá, profe, la ley dice, el concebido tiene los derechos que le favorece. Profe, ¿y cuáles son los derechos que le favorece entonces? ¿Los derechos patrimoniales o no patrimoniales? Y los derechos que le favorece, profe, son los derechos que, ojo, los derechos, profe, mira, no patrimoniales. Esto sí lo tiene, sí, ¿ya? Esto sí lo tiene. Esos son los derechos que le favorece. No te olvides. Ahora, profe, ¿cuáles son los derechos patrimoniales en este caso, profe? Estos de acá no los tiene. Para que tenga, profe, estos derechos, estos no lo tiene. Para que tenga, profe, estos derechos, el requisito, ¿cuál es? Nacer vivo. Profe, suena raro. Sí, pues, pero exactamente eso te dice el Código Civil. Si el concebido quiere tener los derechos patrimoniales, tiene que nacer vivo. Los no patrimoniales, esto sí lo tiene, pero los patrimoniales no los tiene. El requisito es nacer vivo. Profe, o sea, básicamente volverse persona natural. Profe, significa que imagínate que supongamos que yo estoy casado, ¿sí, profe? Y me doy mi escapadita. Y en mi escapadita se me escapa. Mi amante queda embarazada. La pregunta es, profe, mira, la pregunta es, profe, el concebido, o sea, mi hijo, sí, mi hijo, la que tengo con mi amante, profe. La pregunta es, ¿tiene derecho a heredar, sí o no? Supongamos, profe, que yo tengo varias empresas, profe. La pregunta es, a mi hijo, ¿sí? Mi hijo que tengo con mi amante, que aún no nace, que está como concebido, ¿puede heredar como concebido, sí o no? Y tú dices, profe, a ver, pero es un hijo extramatrimonial. Te cuento que los hijos matrimoniales y los hijos extramatrimoniales tienen los mismos derechos. Tienen los mismos derechos. Ah, entonces sí puede heredar, profe. No. ¿Sabes por qué no puede heredar? Porque aún está como concebido. Profe, como concebido no tiene derechos patrimoniales. No. Sí, profe. Así que él aún no puede heredar. Si quiere heredar, sí, profe, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Nacer vivo. Profe, tiene que, básicamente, nacer vivo. ¿Te das cuenta, profe? A eso se refiere. Muy bien, no te olvides entonces, el concebido tiene derechos que le favorece y eso se referencia a los derechos no patrimoniales. Vamos a ver, profe, ahora lo que es la persona natural. Profe, la persona natural, ojo, ¿quién es? Desde que nace, profe, hasta que muere. Desde que nace hasta que muere o se le declara muerto, lo que se conoce como la muerte presunta. ¿Sí, profe? Desde que nace hasta que muere o se le declara muerto. Muerte presunta. Profe, ¿es lo mismo la muerte que la declaración de muerte? No, profe. Básicamente la muerte, profe, cuando muere existe cuerpo.
Cuando hablamos de declaración de muerte o muerte presunta, profe, en el Perú solo lo puede hacer ¿quién? El juez, profe. Solamente el juez te puede declarar muerto o puede declarar muerto a una persona. Nadie más. ¿Estamos bien? Profe, ¿en qué casos? Cuando se encuentra desaparecido por 10 años. Si, por ejemplo, tiene más de 80 años, solamente tiene que esperar 5 años para declarar muerto a una persona. Para solicitar al juez que se le declare muerto. Profe, si por ejemplo se pierde, profe, está como desaparecido, pero en un lugar, profe, donde existe peligro, por ejemplo, de muerte, profe. O sea, corre peligro su vida, profe. ¿Cuántos años tiene que esperar? 2 años para solicitar que se le declare muerto. Sí, profe, repito, mira, si tú estás como desaparecido, tus familiares tienen que esperar 10 años, profe. Profe, si tú básicamente tienes más de 80 años, profe, tienes que esperar, tus familiares tienen que esperar 5 años para pedir al juez que se te declare muerto. Profe, pero si tú estás perdido en un lugar, profe, que es, por ejemplo, que corre peligro tu vida, ¿cuánto tiempo tienen que esperar tus familiares, profe? Solamente 2 años. En ese sentido, yo te diría, por ejemplo, a ver, supongamos que yo estoy como desaparecido, profe, en un lugar que lo maneja, profe, el terrorismo y el narcotráfico. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? O sea, mis familiares, ¿cuánto tiempo tienen que esperar para solicitar al juez que se me declare muerto? Y tú ya sabes, profe, que, profe, terrorismo, narcotráfico, profe, peligro de muerte. Básicamente tienen que esperar 2 años. ¿Te das cuenta, profe? 2 años. Muy bien, eso es, profe, la declaración de muerte. Ahora, cuando hablamos de la persona natural, lo que tú tienes que ubicar acá, profe, que una persona natural, por ejemplo, tiene nombre, por ejemplo, yo me llamo Tommy, tiene Tommy Daniel, por ejemplo, profe, tiene, ¿qué más? Tiene apellido, por ejemplo, Cienfuegos, profe, ¿qué más? Domicilio, y la Constitución te dice, por ejemplo, que tenemos justamente la libertad para poder escoger nuestro lugar de residencia, domicilio, urbanización El Valle, profe, estado civil, soltero, casado, en busca de, acepto lo que hay. Profe, son atribuciones de la persona natural, ¿ya? Pero hay una atribución que tenemos que resaltar acá, profe. Esta, la capacidad. Profe, ¿qué es capacidad? Mira, cuando hablamos de capacidad se refiere, profe, a una capacidad plena. La capacidad, profe, está conformada por capacidad de goce y capacidad de ejercicio. ¿Qué viene a ser la capacidad de goce? Profe, básicamente esto es disfrutar de los derechos. Capacidad de goce, disfrutar de los derechos. Significa, profe, que desde cuándo tú disfrutas de los derechos. Y tú disfrutas de los derechos, profe, desde que nace. Eso es justamente, ¿qué, profe? La capacidad de goce. Tú disfrutas de los derechos desde que nace. Desde ahí tienes capacidad de goce. Pero cuando hablamos de capacidad de ejercicio, ya, profe, esto no lo tienes desde que nace. La capacidad de ejercicio, profe, en el Perú, tú lo obtienes a los 18 años. A los 18 años de edad. ¿Ya? Profe, ¿cómo vamos a entender esto? Esto lo vamos a explicar acá. Mira, profe, ciudadanía. Según el artículo 30 de nuestra Constitución Política del Perú, profe, los requisitos para ser ciudadano son los siguientes. 18 años, peruano, inscripción electoral. Eso según el artículo 30 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? Requisitos. Cuando tú te vuelves ciudadano, tú vas a obtener capacidad de ejercicio. Ya sabes, profe, ¿por qué? Porque la capacidad de goce la obtienes desde que nace. Tú cumples 18, tienes capacidad de ejercicio. Profe, ¿qué significa capacidad de ejercicio? Profe, capacidad de ejercicio significa, profe, poder ejercer tus derechos civiles y políticos. Mira, tú cuando tienes, por ejemplo, 14 años de edad, 13 años de edad, profe, supongamos, firmas un documento en donde se realiza un acto jurídico de compra y venta. Profe, ¿vale ese documento? Donde tú estás, por ejemplo, vendiendo de repente un terreno y no vale. ¿Por qué, profe? Porque no tienes capacidad legal. No tienes, ¿sí? Profe, pero si tú tienes 18, si tú tienes 19, profe, y firmas un documento en donde básicamente estás vendiendo un terreno, ¿sí, profe? Dicho documento que tú has firmado, ¿vale o no vale? ¿Vale tu firma o no vale? Ahí sí, profe. ¿Por qué? Porque ya tienes capacidad de ejercicio. Profe, eso es justamente capacidad. Profe, ¿qué es la capacidad? Es justamente poder
Capacidad de ejercicio es poder ejercitar tus derechos civiles y políticos. Civiles y políticos. Por ejemplo, profe, ¿a los 14 años tú puedes votar? No, profe. Profe, ¿a los 18? Sí, profe. 19 también, profe. ¿Te das cuenta, profe, que a partir de los 18 años de edad tú obtienes esto llamado capacidad? Y esto significa, profe, que tú puedes hacer o tú puedes ejercitar tus derechos civiles y políticos. Muy bien, profe, eso respecto a lo que es la capacidad de ejercicio. Pero como hablamos de capacidad de ejercicio, profe, también podemos hablar de lo que es la incapacidad. En el artículo 43, profe, del Código Civil, te habla de lo que es la incapacidad absoluta. Claro que esto ha sido modificado, muchachos, hace como 1 año y medio, 2 más o menos. ¿Quiénes son incapaces absolutos? Muchachos, un incapaz absoluto, no hay forma que el incapaz absoluto, profe, se vuelva capaz pleno o que tenga capacidad plena. No hay. ¿Son incapaces absolutos quién, profe? Los menores de 16 años. Ya quedamos hace rato, profe, ya entendimos que en el Perú, profe, la capacidad se obtiene a los 18 años de edad. ¿Sí o no, profe? Claro, eso ya nos queda claro. Claro, profe. Pero, ojo, profe, los menores de 16, ¿qué son, profe? Incapaces absolutos. Incapaces absolutos. De acá, profe, para atrás, incapaz absoluto. ¿Ya? Antes decía, profe, en ese artículo 43, aquellos que no tienen también capacidad de discernir son incapaces absolutos. Profe, ¿quién es aquella persona que no tiene capacidad de discernir? Aquella persona, profe, que no es consciente, ¿sí?, de las consecuencias de sus actos. Ya, profe, eso que justamente, eso era antes, profe. Ahora solamente es menores de 16. Incapaz absoluto. Pero por si acaso, no te olvides, no tener capacidad de discernir, incapaz absoluto. Esto se lo encuentras en el artículo 44 del Código Civil. En el artículo, 43. En el artículo 44, tú vas a encontrar incapaces relativo. Profe, tú sabes que la capacidad se obtiene en el Perú a los 18 años de edad. A esta edad, profe, ¿qué pasa? Tú te vuelves capaz. Pero hay casos, muchachos, en donde tú vas a cumplir 18, vas a tener 19, 20 y hacia adelante, pero no vas a volverte capaz. Ah, profe, ¿cómo es eso? Te cuento. Mira, profe, si tú tienes más de 18 años de edad y tú caes en cualquiera de estas condiciones, profe, tú no eres capaz. Tú no vas a obtener la capacidad, profe, de ejercicio, sino te vas a quedar como ¿qué? Como incapaz. Te vas a quedar como incapaz. A ver, profe, explíquenos. ¿Quiénes son los incapaces relativos según el artículo 44 del Código Civil? Según, profe, el artículo 44 del Código Civil, profe, son incapaces relativos las siguientes personas. Sí, mira, profe, el ebrio habitual. ¿Quién es el ebrio habitual, profe? El ebrio habitual no es aquella persona que toma todos los días, no. Profe, hay personas que toman todos los días una copita de vino, supuestamente para la belleza, profe. Supuestamente. Claro, profe. El ebrio habitual es aquella persona que si tú le quitas el alcohol, aparecen los síntomas, profe, ¿de qué? De abstinencia. Es decir, profe, se ponen ansiosos, profe, se desesperan, pierden el control, sudan. O sea, aparecen los síntomas, profe, ¿de qué? Justamente de abstinencia. Profe, ¿el toxicómano quién es? Profe, el toxicómano es aquel que se droga. Pero también, profe, es aquel que cuando tú le quitas la droga, justamente aparecen los síntomas, profe, ¿de qué? De abstinencia, profe. Es decir, se vuelven ansiosos, se desesperan. Sí, profe, ya, ese es un ebrio habitual y un toxicómano. Profe, ¿quién es el mal gestor? El mal gestor, profe, aquella persona justamente que gestiona mal. Profe, supongamos, me dan a administrar una empresa. Profe, estadísticamente esta empresa debe estar mucho mejor. Sí, profe. Y me dicen todavía, y me están pronosticando, profe, que en este vez la empresa le va a ir muy bien. Pero ¿qué pasa? Me la dan a mí para administrarla. Profe, y yo la cuestión de 3 días, 4 días, profe, 5 días, la pierdo todo. La mando a la empresa a bancarrota. Profe, ¿eso qué es? Justamente ese es un mal gestor. Muy bien. Ahora, ¿quién es el pródigo, profe? El pródigo es el que despilfarra el dinero, el que malgasta, ¿dónde está? Acá está, el que malgasta el dinero. Ese es el pródigo. ¿Sí, profe? Es por decirlo así, gasta más de lo que tiene. Profe, ¿estamos bien? Él es el pródigo.
Muy bien, profe. Ahora, si tú, por ejemplo, ojo, tienes más de 18 años de edad y encajas en cualquiera de estas condiciones, eres incapaz, según nuestro artículo 44 del Código Civil. Eres incapaz. Profe, eres incapaz. ¿Estamos bien? Tienes que tener esta condición y ser mayor de edad para ser incapaz. Porque tú ya sabes que lo normal es que tú a los 18 te vuelvas capaz. Y eso pasa con todos. Pero si tú cumples 18 y tienes estas condiciones, profe, sigues siendo incapaz, incapaz relativo. No te olvides, profe, ahora, te cuento. Pero así como tú te vuelves capaz a los 18 años de edad, existen casos, profe, excepciones a esa regla. Profe, tú te puedes volver capaz a los 16 años de edad. Lo que se conoce como cesar la incapacidad o cesa la incapacidad del menor de edad. Profe, ¿qué significa cesar la incapacidad del menor de edad? Significa, profe, que el menor de edad sigue siendo menor de edad, pero ya no es incapaz, sino que ahora es capaz. El menor de edad ahora es capaz, o sea, sigue siendo menor de edad, pero ahora es capaz. Profe, ¿y en qué casos cesa la incapacidad del menor de edad? Profe, solo a los 16 años de edad. Profe, a los 16 años de edad. ¿En qué caso, profe? En matrimonio o título oficial. Te cuento, cuando hablamos, profe, por ejemplo, del matrimonio, el matrimonio, profe, en el Perú, sí, ojo, la edad mínima para casarse, profe, es 18 años de edad. ¿Sí? Profe, un adolescente está impedido de casarse. Es un impedimento, profe, absoluto. Un adolescente no se puede casar, salvo excepción. ¿Cómo salvo excepción, profe? Un adolescente, profe, a los 16 años se puede casar, sí, dice la ley, si los padres lo autorizan. O sea, esa es la excepción, que los padres autoricen el matrimonio. ¿Sí, profe? Ojo, y no es necesario que los dos autoricen, basta solamente con uno. Es decir, profe, si existe conflicto respecto al matrimonio para ver si se casa o no, el papá está de acuerdo y la mamá está en contra, profe, simplemente con que uno esté de acuerdo, profe, ya se considera o se toma como si estuvieran de acuerdo. ¿Sí, profe? Entonces, el requisito, profe, para casarse a los 16 años es justamente el consentimiento de los padres o permiso del juez. Permiso del juez. Eso es lo que pasa, profe. ¿Estamos bien? Ahora, si tú te casas, profe, a los 16 años, ¿sí, profe? ¿Qué pasa? Te vuelves capaz. Te vuelves capaz. ¿Estamos bien? Te vuelves capaz. Profe, y si te vuelves capaz, ojo, y si te vuelves capaz, profe, ¿qué sucede en caso que yo me divorcie? Por ejemplo, me caso a los 16, profe, y me divorcio a los 17. Profe, si yo me divorcio, ¿pierdo mi capacidad? No, se mantiene, profe, se mantiene. No te olvides entonces, profe, el matrimonio, ¿sí? El matrimonio a los 16 años, profe, ¿qué pasa? Hace que la persona se vuelva capaz. ¿Qué más, profe? El título oficial. ¿Qué significa esto, profe? Que tú puedas, ojo, que tengas un título que respalde tu actividad, profe, tu servicio. ¿Estamos bien? Supongamos, te pongo un caso. Imagínate que tú desde que tenías 3 años, 4 o 5, profe, y comenzaste a estudiar inglés, profe, en distintas instituciones. Y ahora, profe, sí, tienes 15 años, profe, ¿y qué pasa? Tú ya tienes tu título básicamente de lo que tú has estudiado tu inglés. Eso significa, profe, que tú, a los 16 años, por ejemplo, tú puedes firmar un contrato con un colegio, profe, para ofrecer tus servicios como docente de inglés. Y te cuento, sí, y es válido. ¿Por qué, profe? Porque justamente tienes un título oficial que avala eso, que respalda eso. A eso se refiere, profe. Entonces, préstame atención. Mira, cuando tú, profe, cumples 18 años en el Perú, tú te vuelves, ¿qué, profe? Te vuelves capaz. Si cumples 18, eso es lo normal, la regla. Profe, hay casos donde la persona tiene más de 18 y no es capaz, si no es incapaz. Sí, profe, ¿qué casos? Estos casos.
Profe, pero un menor de edad se puede volver capaz. También, profe, los menores de 16 también se pueden, profe, volver, perdón, los que tienen 16 años también se pueden volver capaces, profe. ¿En qué casos? Agregamos acá por si acaso, profe. Ojo, agregamos. Se sale incapacidad, pero ponemos acá, profe, 16 años. No te olvides, pero te voy a confundir. Profe, a los 16 años se puede cesar la incapacidad, es decir, ¿el sujeto se puede volver capaz? Sí, profe. ¿En qué caso? Solo matrimonio y título oficial. Matrimonio y título oficial. Profe, pero incluso hay casos donde una persona a los 14 años se puede volver capaz. Esa es una excepción. ¿Ya, profe? A ver, ¿cuál es la excepción? Si una mujer queda embarazada a los 14 años de edad, se vuelve capaz, pero solo para los temas relacionados con su hijo, no con otros temas. Solamente para los temas relacionados con su hijo. A ver, profe, por ejemplo, mira, la chica tiene 14 años de edad, queda embarazada y ella quiere registrar a su hijo en RENIEC. Quiere inscribirlo en RENIEC. Muy bien, profe, necesita de su papá, no el papá del bebé, sino del papá de la chica, para poder hacer ese tipo de gestión. Ya no necesita, profe. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ir a escribir al niño ¿a dónde? A la RENIEC. Profe, ¿y qué te dije hace rato? Que cuando tú tienes 14 años de edad, profe, y quedas embarazada, tú te vas a volver capaz ¿para qué? Para cualquier tema relacionado con tu hijo. ¿Te das cuenta? Relacionado con tu hijo, con el niño. Profe, eso es justamente una excepción, no es una regla, es una excepción. Ahora, profe, tú ya sabes que es ciudadano, según el artículo 30, profe, ¿cuáles son los requisitos para ciudadano? En el artículo 33 y 34 de la Constitución Política del Perú, tú vas a encontrar, profe, que, mira, acá, profe, la suspensión de la ciudadanía. Tú ya sabes, profe, que el ciudadano, por ejemplo, tiene derecho ¿qué? Derechos civiles y políticos. Él puede ejercer esos derechos civiles y políticos. ¿Estamos bien, profe? Ese es justamente respecto al ciudadano. Pero en el artículo 33 de la Constitución Política del Perú, te dice que, profe, en qué casos sí hay suspensión de la ciudadanía. Profe, y hay suspensión de la ciudadanía, mira, resolución de interdicción. Profe, te cuento, ¿qué es la resolución de interdicción? Profe, es cuando el juez, sí, profe, va a declarar incapaz a una persona. Profe, ¿por qué motivo puede declarar un juez, profe, a una persona como incapaz? Por cualquiera de estos, profe. Por ebrio habitual, por toxicómano, por mal gestor, por pródigo, por cualquiera, profe. ¿Sí? Ahora, te cuento entonces, profe, ¿qué pasa? El juez, a través de una resolución de interdicción, declara a una persona como incapaz. Ya, profe, y si ya hay resolución de interdicción, o sea, resolución de incapacidad, profe, ojo, ¿qué pasa con esa persona? Queda suspendido. O sea, profe, no puede ejercer sus derechos civiles y políticos. Profe, de nuevo, no, te cuento. Imagínate, profe, una persona tiene 10, 20 años de edad. 23, 24. ¿Ya, profe? 24 años de edad. ¿Ya? Profe, pero esa persona, por ejemplo, es un ebrio habitual. Ebrio habitual. Profe, pregunta, ¿se le puede pedir al juez, profe, que le declare como interdicto? Y sí, profe, yo puedo pedir al juez que le declare como interdicto. ¿Sí, profe? Ahora, ¿qué significa? Que le van a declarar como incapaz. Incapaz. Ahora, mira, ¿esto qué significa, profe? Significa, profe, que él no va a poder ejercitar sus derechos civiles y políticos. Por ende, tiene que entrar a una institución jurídica que lo protege. ¿Cuál es la institución jurídica que protege al mayor de edad incapaz? Eso se llama curatela. La curatela, profe, es la institución jurídica que va a proteger al mayor de edad incapaz. Entonces, profe, si tú caes como incapaz, ¿qué pasa, profe? Vas a ingresar ¿a dónde? A la curatela. ¿Te das cuenta, profe? Vas a ingresar, profe, ¿a dónde? A la curatela. Muy bien, estamos acá. Profe, ¿qué más? ¿Quién más está suspendido como ciudadano? Profe, sentencia de PPL. ¿Quién es PPL, profe? Pena privativa de libertad. Sí, profe, o sea,
aquellas personas que están cumpliendo condena en la cárcel. A eso se refiere, profe, con sentencia de pena privativa de la libertad. Aquellas personas que están cumpliendo condena. Tienes que tener cuidado de algo. No es lo mismo, profe, la prisión preventiva que justamente la sentencia, profe, de PPL, o pena privativa de libertad. Profe, en la prisión preventiva, la persona no es culpable aún. Se le está procesando. Sí, es decir, profe, se le está investigando. Se le está investigando, pero no es culpable aún, profe. ¿Ya? Ahora, te cuento. Una persona, por ejemplo, que tiene prisión preventiva, profe, él no está suspendido. ¿Por qué, profe? Pues sí puede postular, profe. Sí puede. Lo que pasa, profe, es que ¿a qué se refiere la sentencia de pena privativa de libertad? Aquellas personas que están cumpliendo condena en la cárcel. Sí, profe. Por ejemplo, de repente mató a alguien. Profe, de repente, por ejemplo, sí, violó. Ya, profe, eso que es justamente sentencia por pena privativa de libertad. Ellos también están, ¿qué? Suspendidos. Profe, ¿qué más? Inhabilitación política. Funcionarios, palabra clave. Mira, hay delitos, profe, que son comunes en el Código Penal. Por ejemplo, ¿cuál? El que mata a otro. Profe, cuando yo digo el que mata a otro, no te digo exactamente quién tiene que ser el que va a matarse o no, ¿no? Puede ser un hombre, sí. Puede ser una mujer, sí. Puede ser un homosexual, sí. Profe, puede ser cualquiera el que mata a otro. Sí, profe. Ese es un delito, por ejemplo, común. Profe, pero hay casos o hay delitos, profe, que en este caso solo lo puede cometer funcionarios. Por ejemplo, profe, el cohecho. Es un delito, profe, que solo lo cometen los funcionarios. O, profe, por ejemplo, el peculado, profe. Otro delito, profe, que solamente puede, en este caso, profe, cometer los funcionarios. ¿Sí, profe? Ahora, esos delitos, profe, aparte de cárcel, se sanciona ¿con qué? Con inhabilitación política. Ah, profe, no te olvides, funcionario. Se sanciona con inhabilitación política. ¿Estamos bien? Muy bien, profe. Vamos a por acá. Esto te dice el artículo 33 de la Constitución Política del Perú. 1, 2 y 3. Profe, el último, ¿sí? Es el artículo 34 de la Constitución Política del Perú. Profe, este artículo fue modificado en el año 2005. Profe, el artículo te habla de los miembros activos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. Ojo, activo. No estoy diciendo, profe, en retiro, sino activo. Profe, un miembro en retiro, profe, no está suspendido. Pero un miembro activo sí está suspendido. Profe, ¿qué significa justamente suspendido, profe? Mira, en la actualidad, profe, un policía o un miembro de la Fuerza Armada sí pueden votar, sí tienen derecho al sufragio y a la participación. Pero ¿qué no pueden hacer, por ejemplo, profe? No pueden de repente, profe, postular a cargos políticos, profe, o tener dirección política, profe, o hacer proselitismo político, propaganda política. Eso no lo puede hacer si es un miembro activo, salvo, profe, que él renuncie o se encuentre en retiro. Profe, tú me dirías, profe, Ollantumala, profe, es en retiro, así que normal. Profe, pero un miembro activo, en la actualidad, profe, según la modificación, ¿puede, profe, votar? Sí. ¿Participa? Sí. Profe, ¿puede dirigir un partido? No, está prohibido, profe. ¿Sí, profe? ¿Puede hacer propaganda o proselitismo político? Tampoco, profe. Eso no puede ser un miembro activo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. Artículo 34 de la Constitución Política del Perú. ¿Ya? No te olvides. Entonces, ya vimos, profe, que en el Perú la capacidad se obtiene, profe, ¿a qué edad? A los 18 años de edad. A los 18 tú te vuelves ciudadano y tienes capacidad de ejercicio. ¿Estamos bien? Pero, profe, hay casos en donde tú tienes 18 años de edad o cumples 18 años de edad, pero no eres capaz. ¿Qué casos, profe? Estos. Muy bien. Como, profe, también te dije, hay casos, hay una sección donde tú tienes 16 años de edad y te vuelves capaz. ¿Qué caso, profe? Matrimonio y título oficial. Ahora, así, profe, como el artículo 30 te establece cuáles son los requisitos, el artículo 33, profe, te habla de la suspensión. No te olvides, suspensión. A ver, yo te pregunto, mira, una persona que no sabe leer y escribir, ¿está suspendido, sí o no? Y te pones a pensar y buscas, mira, dices,
A ver, ¿encaja en resolución de interdicción? No encaja. ¿Quiénes encaja acá? Todos los que están acá. ¿Encaja en sentencia pena privativa de libertad? Tampoco encaja. Profe, ¿encaja en integración política de funcionarios? Tampoco encaja. ¿Encaja en miembros activos? Tampoco encaja. Entonces yo te pregunto, una persona que no sabe leer ni escribir, ¿está suspendido sí o no? ¿Y qué me dirías? No. Claro que no. Pero si yo te digo, por ejemplo, profe, un ebrio habitual, profe, un ebrio habitual que ha sido declarado como interdicto, o sea, incapaz, ¿está suspendido o no? Sí, profe. ¿En cuál de todos? En el número 1, la que se relaciona con la curatela. Muy bien, profe, ahora vamos a ver otro puntito. Profe, teoría básicamente de lo que es el derecho, los orígenes de los derechos humanos, sus teorías. Tenemos lo que es la jus naturalista. A ver, vamos con las palabras claves. Profe, ¿qué es jus naturalista, profe? La palabra clave es innato. No te olvides. Para un jus naturalista, el simple hecho de que tú nazcas como hombre, profe, tú ya tienes derecho. Simplemente por nacer tienes derecho, ¿sí? Eso te dice, profe, ¿qué? Un jus naturalista. Profe, ¿qué te dice un jus positivista? La palabra clave es documento. Profe, documento. Un jus positivista te dice, ojo, que para que el derecho esté válido, tiene que estar plasmado en un documento, escrito en un documento. Este documento tú lo puedes llamar Declaración Universal de los Derechos Humanos, puedes llamarle Código Penal, puedes llamarle Código Civil, profe, lo que tú quieras, ojo, pero para que el derecho sea válido, tiene que estar en un documento. ¿Sí? Profe, un historicista, ¿qué te dice? El derecho, profe, depende del contexto histórico-social. Profe, depende justamente de la historia. Profe, ¿qué te dice un socialista? Un socialista te dice, profe, el derecho, profe, el derecho, le pertenece, profe, a aquellos que son dueños de la propiedad privada. El derecho no le pertenece al pobre, profe, sino a aquellas personas que son dueños de la propiedad privada. Eso te dice un socialista. ¿Qué te dice un ético moral? Dignidad. Él dice, profe, la teoría ética moral intenta conciliar, profe, las teorías anteriores. Para un ético moral, profe, básicamente el hombre tiene un deber, profe, de actuar. ¿Sí? Un deber, profe, de respetar la dignidad humana. Sí, profe, el deber, en otras palabras. Ese, profe, es la ética moral. A ver, vamos a ver si identificas. Profe, yo te digo, mira, te cuento un caso. Profe, en un tiempo atrás, profe, el delito de la violación se tipificaba de la siguiente manera. El que introduce, profe, ¿sí? Vía oral, anal, vaginal, cualquier parte del cuerpo contra la voluntad de la persona, será reprimida con pena privativa de libertad. Así te decía, profe, el Código Penal. Ya, profe, ojo, dice partes del cuerpo. Te cuento. Profe, tiempo atrás, un cirujano introduce, profe, vía vaginal a su paciente, profe, ¿sí? A su paciente, ¿qué? No partes del cuerpo, sino instrumentos quirúrgicos. Profe, introduce instrumentos quirúrgicos. La pregunta es, profe, de una postura jus positivista, ¿sí? De una postura jus positivista, profe, ¿es delito lo que hizo el sujeto, sí o no? De una postura jus positivista, ¿es delito o no? Y tú te pones a pensar, profe, ¿qué es un jus positivista? Un jus positivista, profe, te dice básicamente de que, profe, para que el derecho sea válido tiene que estar inscrito en un papel, en un documento. A ver, muy bien, profe, ¿qué decía en el Código Penal? Profe, el que introduce, profe, ¿sí? Vía oral, anal, vaginal, partes del cuerpo. Profe, ¿se introduce partes del cuerpo? No. ¿Qué pasa? Él introduce objeto. Entonces, profe, ¿qué postura tiene? ¿Una jus positivista o jus naturalista? Profe, y este caso tiene que una postura jus positivista. Jus positivista. Para un jus positivista, profe, ahí no hay vulneración de derechos. ¿Por qué, profe? Porque básicamente, ¿sí? Tiene que, ojo, estar tipificada en una ley, en un documento para que se considere como derecho o para que sea válido. Muy bien. Pero en cambio, por un jus naturalista, ¿qué tiene un jus naturalista? Profe, no importa la ley. Para un jus naturalista, básicamente,
el simple hecho, profe, de nacer, tú ya tienes derechos. O sea, en este caso, profe, que te he puesto, ¿sí? Ya del cirujano y la BEDEC, profe, ¿qué pasa? Para un jus naturalista sí se ha dado ahí, profe, una vulneración de los derechos naturales. ¿Por qué, profe? Porque simplemente el hecho de nacer, tú ya tienes derecho. Para un jus positivista no se ha dado, profe, vulneración de derechos humanos. ¿Por qué, profe? Porque en el Código Penal, profe, ¿qué te dice, profe? Ojo, introduce parte del cuerpo, profe. ¿Y qué hace el cirujano? No introduce parte del cuerpo, sino que objetos. ¿Te das cuenta, profe? Muy bien. Ahora, profe, el historicista pregunta, ¿acepta que los derechos son universales, sí o no? Y yo te cuento, no. ¿Por qué, profe? Porque básicamente para un historicista el derecho depende, profe, justamente del contexto. Significa, profe, que van a cambiar. Significa, profe, que no es igual en todos los países, profe. Para un historicista los derechos no son universales, profe, sino que depende de su contexto. Ejemplo, profe, en el Perú, por ejemplo, el matrimonio homosexual no se permite. ¿Sí? No es un derecho, profe, reconocido para los homosexuales el que ellos se puedan casar en el Perú. Pero, profe, te vas a otros países y sí, profe, Argentina, España, y sí, te puedes casar, profe, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la cuestión acá? Si te das cuenta, profe, lo que resalta justamente la historicista, ¿qué, profe? Es que los derechos están en función a su cultura. En función a su cultura. Esto es historicista. Profe, un socialista dice, oye, los derechos básicamente le pertenecen a aquel que es dueño de la propiedad privada. ¿Sí? Para ellos nacen, no para nosotros. A ellos defienden, profe, a los que tienen la propiedad privada. Muy bien. Ahora, esas son las teorías. No te olvides, profe. ¿Ya? Ahora vamos a ver, profe, otro puntito más. Las características, profe, de los derechos humanos. Profe, y vamos a empezar, profe, con universal. Profe, la palabra clave es para todos. La palabra clave, profe, es no discriminación. Profe, no discriminación para todos. Palabras claves. Te cuento, ¿qué significa universal, profe? Básicamente todos tienen derechos. No importa si tú eres blanco, si tú eres moreno, profe, si tú eres alto, bajo, bonito, inteligente, no sé, profe. Todos tienen que justamente derechos, ¿sí? No puede existir un criterio de discriminación, profe, ¿sí? No puede existir. Profe, segundo punto, naturales. ¿Qué significa naturales, profe? Para naturales, profe, la palabra clave es innato. ¿Qué significa, profe, innato? Mira acá, profe, innato. Significa, profe, que por el simple hecho de que tú nazcas como hombre, ya tienes derecho. Tú naces como hombre y tienes derecho. Y punto. Eso, profe, que es naturales. ¿Qué significa, profe, imprescriptible? Imprescriptible, profe, significa que no caduca en el tiempo. No tiene fecha de vencimiento. Sino que al contrario, profe, sigue en el tiempo. No se pierde con el tiempo. Desde que se reconoce, profe, hasta el día de hoy siguen existiendo. Por ejemplo, profe, el derecho a la vida. Profe, el derecho a la vida, por ejemplo, hasta el día de hoy, profe, que sigue existiendo, ¿sí o no? Sí, profe, o ya caducó, o ya terminó. No, profe, el derecho a la vida, por ejemplo, sigue existiendo. No se pierde en el tiempo, profe. Irrenunciable. ¿Qué significa eso, profe? No separarte de ellos. Tú no te puedes separar de tu derecho, así lo hagas, profe, de forma consciente y con voluntad, no te puedes separar de tus derechos. No puedes, profe, ¿sí? Y tampoco puede otra persona utilizar, ¿sí?, esa renuncia de tu derecho, es decir, tú dices, yo no quiero mi derecho, para que funcione o para que sirva, profe, para que no te reconozcan o no te den el derecho. No puede ser eso, no puede pasar eso. Profe, ¿en qué sentido? Ojo, ¿sí? Profe, por más que tú quieras hacerlo, de forma consciente y por voluntad, tú no puedes separarte del derecho. El derecho va a estar siempre a tu lado. Eso justamente es irrenunciable. Profe, ¿qué es inalienable? Inalienable, profe, es objeto de comercio. Profe, objeto de comercio. ¿Estamos bien? Profe, los derechos humanos, por ejemplo, profe, no son objetos de comercio. Aunque, profe, por ejemplo, yo te pongo el caso, tú vas a buscar
no, de repente has escuchado lo que es la Deep Web. La Deep Web, profe, es el internet oculto, por decirlo ahí. Ahí tú vas a encontrar todos los... todo, o sea, que se vulnera básicamente todo, profe. De que se vende, profe, básicamente los derechos. ¿Ya, profe? Inalienable. Profe, históricos. ¿Qué significa históricos? Profe, son productos de eventos o sucesos históricos. A ver, profe, por ejemplo, mira, la Revolución Francesa. Los derechos de primera generación son producto de la Revolución Francesa. Ah, profe, ¿eso qué es? Histórico. Veamos, profe, acá, imperativo. ¿Qué significa, profe, imperativo? Imperativo, profe, significa obligatorio, ¿sí? El cumplimiento, profe, de los derechos básicamente es obligatorio para todos, Muy bien, profe, indivisible. ¿Qué significa, profe, indivisible? Indivisible, profe, significa que cuando vulneras un derecho, ¿sí? Al mismo tiempo, profe, vulneras a otros derechos. A ver, profe, ¿cómo así? Por ejemplo, cuando una mujer es violada, no solo estás vulnerando, profe, el derecho, por ejemplo, a la vida, el derecho a la libertad sexual, sino, profe, también vulnera su derecho a la integridad física, a su derecho a la vida, profe, derecho a su dignidad. Ah, ¿te das cuenta, profe, como que cuando se vulnera un derecho afecta a otros? Eso es indivisible. Profe, dinámicos. ¿Qué es dinámicos? Tú reconoces un derecho, se reconoce un derecho y este genera nuevos derechos relacionados al derecho que ya se reconoció. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, mira, cuando se reconoce, profe, los derechos respecto a lo que es las 8 horas de trabajo, profe, las 8 horas de trabajo, trae consigo, ¿qué más, profe? Que se reconozca, por ejemplo, que derechos relacionados a la cuestión laboral, por ejemplo, profe, la huelga, por ejemplo, profe, los sindicatos. Entonces, ¿qué es dinámico? Justamente, profe, que el reconocimiento de un derecho, sí, profe, genera nuevos derechos, ¿sí? Derechos que están relacionados al derecho que ya se reconoció. Muy bien, profe, vamos a continuar. Profe, limitados. ¿Qué significa limitado? Limitado, profe, significa que mi derecho termina, ¿sí?, cuando empieza el derecho de otro o cuando yo vulnero el derecho de otro. Sí, profe, no es que mi derecho sea ilimitado, sino al contrario, su límite es el derecho de otra persona. ¿Estamos bien? Por ejemplo, yo te digo, yo tengo libertad sexual. Sí, profe, yo puedo escoger con qué persona puedo tener relaciones sexuales. ¿Dónde? ¿Cuándo? Sí, puedo. Sí, profe, todos tenemos ese derecho. Ahora, no porque yo tenga libertad sexual, voy a, por ejemplo, ver una chica que está afuera en la calle, en la esquina de repente caminando, y como digo, bueno, tengo libertad sexual, entonces voy, la tumbo a la chica y tengo relaciones sexuales con ella. No es así. ¿Por qué, profe? Porque así como yo tengo libertad sexual, la chica también lo tiene. Mi libertad sexual termina cuando, ¿qué? Cuando empieza su libertad sexual de ella. ¿Te das cuenta? Eso es justamente limitado. Profe, veamos. Entonces, no te olvides las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras clave, profe? Universal. Todos, no discriminación. Natural, innato. Imprescriptible, no caduca, no se pierde en el tiempo. Irrenunciable, no te puedes separar de ellos. Inalienable, no comerciable. Profe, histórico, eventos históricos. Profe, imperativo, obligatorio para todos. Profe, indivisible, básicamente cuando se vulnera uno, se vulnera, profe, a otros. Dinámicos, el reconocimiento de uno implica el reconocimiento de derechos relacionados a ese. Limitados, profe, ojo, mi derecho termina cuando empieza el derecho de otro. Y yo terminaría con esta pregunta. Profe, te digo, imagínate que en el Perú se reconoce, profe, el derecho a que los homosexuales puedan casarse, puedan contraer matrimonio. Esto trae consigo que se reconozca también derecho, por ejemplo, de que a un homosexual para tener familia, o sea, para poder adoptar. ¿Qué característica, profe, vendría a ser? Y tú te pones a pensar, profe, se está reconociendo un derecho y esto trae consigo el reconocimiento de derechos relacionados al que se conoció. Ah, profe, ¿eso qué es? Dinámicos. Y con esto, muchachos, terminamos la primera parte, profe, de derechos humanos.
Vamos a iniciar, muchachos. A ver, veamos. Estos derechos contemplan cuestiones de carácter supranacional como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. La palabra clave, profe, es supranacional y ambiente sano. ¿Y esos son los derechos, profe, de qué? Ah, profe, esos son los derechos de tercera generación. Y tú sabes que a los derechos de tercera generación se le llama también como solidarios. Muy bien, la pregunta número 1, la clave es la B. 2. Queda terminantemente prohibido excluir de la titularidad y ejercicio de los derechos a la persona por pertenecer a una determinada raza, religión, concepción ideológica, género, clase social, nacionalidad, profesión. Esta expresión está profundamente ligada a la característica, profe. Excluir, discriminar. Profe, esa palabra de excluir o discriminar se relaciona justamente con ¿qué? Con lo que es universalidad. Muy bien, profe. Pregunta 2, la clave la D. 3. Los derechos vinculados con el principio de la libertad generalmente se consideran derechos de defensa que exigen de los poderes públicos su inhibición y no injerencia en la vida privada. Vida privada, profe, se refiere a los derechos de primera generación. En este caso, profe, son derechos de primera generación, pero tú sabes que dentro de la primera generación hay civiles y políticos. Profe, al referirse a la vida privada, profe, se refiere a los civiles. En este caso, profe, la clave va a ser la D, la 3, la D. 4. El derecho que tienen las personas a formar partidos, partidos, alianzas electorales, profe, se refiere a primera generación, pero en este caso, profe, hace referencia a los políticos. La clave es 1 y 2. La clave, profe, es la C. 5. Poseen el derecho a la iniciativa legislativa. A ver, según el artículo 107 de la Constitución, tiene iniciativa legislativa ¿quién? Profe, el presidente, profe, ¿sí? Los congresistas, los ciudadanos del 0,3%, profe, ¿qué más? Tenemos los colegios profesionales. Las municipalidades, profe, están en la Constitución como los gobiernos locales, que se refiere a lo mismo. Profe, ¿sí? En este caso la clave sería, nos piden son ciertas, vemos que todas son ciertas, por ende, la pregunta 5, la clave es la E. Vamos con la 6. La defensa de y el respeto de, profe, artículo 1 de la Constitución Política del Perú, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Profe, la C, la clave es la E, artículo 1. 7. Son derechos ciudadanos que implícitamente busca evitar que las autoridades no terminen su mandato. Hace referencia a 2, profe. Eso puede ser remoción o puede ser revocación. Depende, profe. Si es remoción, hace una autoridad designada. Si es revocación, profe, lo elige el pueblo. La pregunta número 7, la clave es A. 8. Determina qué alternativa menciona a los derechos de primera generación. Profe, primera generación, hablamos palabra clave, libertad, profe, ya sea civil o sea política, como también derechos personales, profe, o individuales, sean civiles o políticos. Esta, profe, no, esta es de segunda generación, profe. Trabajo, profe, y la seguridad social es segunda generación. Profe, educación y cultura, segunda generación. Autodeterminismo, tercera generación. Libertad de conciencia y seguridad personal, profe, este es, profe, es de primera generación. La clave de la 8, profe, es la E. Tú ves al toque esta palabra, profe, no te olvides. 9. Es el principal de los derechos fundamentales. En el artículo 2 de la Constitución Política del Perú vas a encontrar, profe, los derechos fundamentales. Y en este caso, profe, vamos a ver, también, profe, habla del artículo 1 y 2. Vamos a ver, profe, por acá. La igualdad ante la ley, no, profe, la defensa de la persona y el respeto de su dignidad. 9, la B. Muy bien, profe, vamos con la 10. El reconocimiento de derechos humanos se sustenta en una concepción según la cual estos son, profe, la Declaración Universal de Derechos Humanos, profe, el 48, nos dice que los derechos humanos le pertenecen al ser humano simplemente por el hecho de nacer. Es decir, profe, los derechos les pertenecen a la esencia del ser humano. Es decir, profe, son inherentes. 10 dado. La clave de la 10 es la D. 11. Son derechos fundamentales de la persona, profe. Acá, profe, tú vas a encontrar en el artículo 2, por ejemplo, el derecho a la propiedad y a la herencia, artículo de la Constitución, correcto, a la legítima defensa, correcto, al secreto y inmunidad, correcto, profe, derecho fundamental, a su identidad étnica y cultural, sí, profe, la igualdad y libertad, correcto, profe.
En este caso, profe, vamos a ver que la clave correcta es todas. Artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Cuando los estados se abstienen, profe, de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos e impedir los abusos de los derechos humanos contra los individuos y grupos, adoptando medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos, estamos frente a qué característica, profe. Mira, que no intervenga, te dice justamente el Estado, sino que se encarga de establecer, por decirlo así, condiciones, profe, ¿ya? Eso hace referencia, profe, ¿a qué? A la inviolabilidad. Profe, 12, la E. 13. Josué afirma que los derechos son naturales. ¿Por qué, profe? Son naturales, palabra clave, porque le pertenecen al ser humano. Es decir, profe, son innatos o inherentes. Profe, la 13 es la D, innatos o inherentes. ¿Cuál de las siguientes expresiones denota derecho de segunda generación? Repito, no. 14. ¿Cuál de las siguientes expresiones denota a los derechos de segunda generación? Profe, los derechos de segunda generación son los económicos, sociales y culturales. Muy bien, profe, la 1. ¿Yo tengo derecho de ir a los museos y ruinas ecológicas? Sí, profe. ¿Yo tengo derecho a formar organizaciones laborales? Claro, profe, segunda generación. ¿Yo tengo derecho, profe, a percibir un salario que sea suficientemente? Claro, profe, un salario. Son temas, profe, de derechos laborales, en realidad. Profe, 4. ¿Yo tengo derecho a votar? No, profe, esto es primera generación. Yo tengo derecho a un nombre, esto también es primera circulación. La clave correcta, profe, de la 14 es 1, 2 y 3. No te olvides, segunda generación, económicos, sociales, culturales. Profe, de carácter nacionalista o socialistas, busca justamente que intenta que el Estado proteja, ¿sí?, a las personas, que cree las condiciones de igualdad, de equidad. Muy bien. 15. Son derechos de tercera generación. Veamos. Entendimiento y confianza, esta sí, profe. Desarrollo que permita una vida digna, esta también, profe. La justicia social internacional, correcto, profe. Internacional. La autodeterminación, claro, profe, que es la capacidad que tiene un país, profe, para elegir su modelo económico-político sin que otro intervenga. Independencia económica y política se refiere a naciones, correcto, profe. La clave de la 15 es todas. Enano, 15, enano. 16. Es un derecho de segunda generación. Veamos, Cristian tiene derecho a la nacionalidad, no, profe, esta es primera, es personal, profe, individual, ¿sí? Es civil. Luis tiene derecho, profe, a recibir educación gratuita, ya, sí, educación gratuita, profe. ¿Por qué? Justamente porque busca, profe, el beneficio social, el bienestar, profe, sí, social, ¿ya? La policía no puede arrestar, ya, profe, esa es primera. Vamos, profe, con la pregunta número 17. 17. Nadie podría legalmente ponerle precio a su libertad y venderlo. Profe, venderlo exactamente, profe. La clave debería ser inalienable. Pero esta es una pregunta que vino tipo examen, profe, y así estaba. Lo correcto es inalienable. Pero, profe, después de eso, ¿qué es lo que más se aproxima? Profe, es irrenunciable. Muy bien, no te olvides, profe. Ahora, 18. No te olvides, esta pregunta muy parecida en el examen. La clave justamente es irrenunciable. No te olvides. 18. El derecho a la vida no puede ser arrebatado bajo ninguna circunstancia, ni por la acción, profe, de fuerza policial, ni por políticas económicas que condenan a la muerte por la desnutrición, hambre a la población. Ojo, no puede ser arrebatado, profe. Está hablando legal, es exactamente de qué, profe. De la inviolabilidad de los derechos, profe. La 18, profe, la clave es la... Pregunta 19. En 1863 fue abolida la pena de muerte en nuestro país. Desde entonces el derecho a la vida está garantizado en la Constitución, correcto, por lo que bajo ninguna circunstancia puede permitirse que la pena de muerte sea restablecida. Profe, ¿qué significa eso, profe? Que el derecho se mantiene en el tiempo, no caduca, profe. ¿Y eso qué es? Eso justamente es imprescriptible. 19, la E. Y vamos con la 20. En materia de derechos humanos, en el siguiente caso, si Joselito no ejerce por cierto tiempo el derecho de aprender, no es válido que esa posibilidad le sea negada en el futuro, ¿correcto? Esto, profe, ¿por qué? Porque él no puede renunciar a sus derechos. Ni así, profe, lo haga de forma voluntaria, consciente, no lo puede hacer, profe, porque los derechos son ¿qué?
irrenunciable. La 20, la D. Y con esto terminamos la práctica de Derechos Humanos 1.